Muy buenas tardes. Junto a la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, seguimos recorriendo el patrimonio de nuestra provincia. Hoy estamos aquí en la estancia jesuítica de Santa Catalina y vamos a conocer toda su historia y sus rincones. La estancia jesuítica de Santa Catalina se ubica en la región turística de La Historia, aproximadamente a unos 70 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Córdoba. Uno de los caminos más cómodos para llegar hasta ella es por la ruta nacional número 9 hasta Jesús María. Luego se continúa por la ruta E66 en dirección hacia Ascochinga y luego de recorrer aproximadamente unos 8 kilómetros, a la derecha se encuentra un desvío por camino de tierra que a lo largo de 13 kilómetros desemboca directamente en la estancia. Estas tierras habían sido otorgadas en merced en el año 1584 a don Miguel de Ardiles, colonizador español que había acompañado a Jerónimo Luis de Cabrera en la expedición que fundó la ciudad de Córdoba. Cuando muere Ardiles, hereda los terrenos su hijo Miguel de Ardiles el Mozo, quien vende las tierras al oficial herrero Luis Frazón, y este finalmente vende la propiedad a la Compañía de Jesús el 1 de agosto del año 1622. La estancia sirvió de sustento al noviciado de la Compañía de Jesús en la ciudad de Córdoba, de la misma forma que lo hacían las estancias de Carolla y de Jesús María. Los padres y hermanos estancieros se instalaron originalmente en una precaria construcción que había pertenecido a Frazón, en el sitio denominado Estancia Vieja, aproximadamente a unos 8 kilómetros de la actual ubicación. Allí comenzaron a construir un sistema de aprovisionamiento de agua para la futura iglesia y residencia que se construirían. Construyeron acueductos para conducir el agua y un tajamar para almacenarla. Esto permitiría desarrollar un sistema de riego para los cultivos e instalar 2 molinos hidráulicos para la molienda de trigo y 2 batanes para el lavado de la lana. La superficie de la estancia era de aproximadamente 167.500 hectáreas, pero el casco propiamente dicho ocupaba unas 8 hectáreas y estaba amurallado. Allí se ubicaban la iglesia, el cementerio, la residencia de los jesuitas, los talleres, la huerta, un importante perchel, el obraje y la ranchería. Los jesuitas comenzaron construyendo una pequeña capilla de adobe y piedra. A medida que la estancia generaba recursos económicos, se iba consolidando el casco y en el siglo XVIII, más precisamente en 1754, comenzaría la construcción del actual templo. En los más de 100 años de construcción y reforma de la estancia, numerosos arquitectos y constructores participaron, pero solo han pasado a la historia los nombres de los arquitectos Andrés Bianchi, Juan Primoli y Antonio Harms. El templo es un bello exponente del barroco americano. Posee planta de cruz latina, conformada por su nave única con bóveda de cañón corrido y el transepto que la corta transversalmente. No está permitido tomar fotografías en el interior, por lo que nos limitaremos a contar que se destaca el retablo mayor, realizado en cedro misionero. Pinturas y esculturas policromadas resaltan entre los blancos muros. La fachada del templo es una de las máximas expresiones del barroco colonial y muestra las típicas ondulaciones propias del estilo. El portal de ingreso muestra una puerta de madera de doble hoja ornamentada con cuarterones y 14 tachones de bronce. La parte central del arco de ingreso, denominada clave, está ornamentada con la figura de un ángel. El resto del umbral está trabajado con piedra laja y a ambos lados podemos observar una combinación de pilares, columnas y pilastras que ritman el portal de ingreso. En un segundo nivel se destaca la ventana coral y por encima de ella una ondulante cornisa en cuyos extremos se observan pináculos. El frontón de líneas curvas se destaca por la ornamentación de volutas y está rematado por una cruz de hierro. A ambos lados se ubican las torres campanario. Primero se construyó la del norte y luego la del sur. Están constituidas por 2 cuerpos
el más bajo ornamentado con ventanas cuadrifolias y el segundo con los vanos para alojar las campanas. Poseen cupulines de marcada verticalidad que están rematados por trabajos en hierro forjado que muestran el anagrama de Jesús y ángeles. La cúpula de media naranja descansa sobre un tambor circular. Posee linterna y está rematada por una cruz de hierro. Hacia el sur del templo se halla el antiguo patio de los esclavos, de carácter doméstico y con fuertes rasgos españoles. Aquí se ubican las habitaciones que estaban destinadas al depósito de la producción textil. Los esclavizados producían distintas telas necesarias para el abrigo y para la venta. Los tejidos también se utilizaban como moneda de la tierra. Los talleres contaban con distintos tipos de telares y herramientas para trabajar la lana, cardar, peinar, formar las madejas, hacer los ovillos, lavar, planchar o teñir. Entre las prendas fabricadas se contaban las calcetas, costales, chuces, frazadas, pellones, sayas, sayaletes y sombreros. En torno a este patio se encuentra el corredor y la escalera que conducen al coro y al campanario. Siguiendo hacia el oeste se accede al patio principal, con claustro de tipología conventual y tratamiento paisajístico. Aquí podemos observar también un reloj de sol con el cuadrante realizado en piedra sapo. En época de los jesuitas, este patio tenía construido solo el ala norte, y las habitaciones que allí se encontraban poseían bóveda de cañón corrido. La habitación de la esquina noroeste se usaba como celda. En julio de 1767, la Orden de la Compañía de Jesús fue expulsada de los territorios coloniales españoles en América. Y en 1774 la finca fue adquirida en un remate por Francisco Antonio Díaz, teniente coronel de los ejércitos reales y con un importante desempeño cívico como alcalde de primer voto en Córdoba. Luego de su muerte, acontecida en 1808, las tierras pasaron en herencia a su hijo, el coronel José Javier Díaz, quien fue un destacado colaborador de los generales Manuel Belgrano y José de San Martín cuando comandaron el ejército del norte. Fue 2 veces gobernador de Córdoba. Tanto Francisco Antonio como su hijo José Javier realizaron importantes reformas en Santa Catalina. La estancia se transformó en un sitio de descanso para hijos y nietos. Se fueron agregando nuevas habitaciones y se completó el patio de honor, con sus galerías en bóvedas de crucería y las habitaciones con bóveda de cañón corrido. Desde aquellos tiempos, la familia Díaz y sus descendientes se ocuparon del mantenimiento de esta propiedad. Siguiendo hacia el oeste podemos encontrarnos con el patio del obraje, conocido hoy como el patio de las higueras. En el costado sur de este espacio se encontraban 3 locales utilizados como carpintería. En el costado oeste la panadería y la bodega. Hacia el norte estaba la jabonería y al este la lechería con un subsuelo para depósito. Por detrás de la jabonería se hallaba la herrería, donde había una gran diversidad de herramientas, lo cual permite pensar los diversos oficios que tendrían los esclavizados de la estancia. En la sala donde funcionaba la panadería de los jesuitas, se creó hace más de 2 décadas la sala documental. Allí se resguarda documentación que va desde la primera compra en 1622 hasta las sucesivas anexiones de tierras y la posesión de la familia Díaz, entre otros objetos interesantes. Hacia el norte del templo se ubica el sector donde residían los jesuitas. Las galerías muestran arcos de diversos anchos que reflejan las distintas épocas en que se fue construyendo ese sector. Hay una escalera que conduce al corredor superior y está rematada por una ventana con vistas al cementerio y al camino de llegada a la estancia. Precisamente en este cementerio está sepultado Domenico Cipolli, el gran compositor ítalo-español del barroco. Cipolli había ingresado como novicio en la Compañía de Jesús de Sevilla en 1716 y a sus 29 años
se embarcó en un largo viaje hacia el Nuevo Mundo. En Córdoba, Zípoli ejerció como organista en la iglesia de la Compañía de Jesús. Sus composiciones gozaban de mucha popularidad en las misiones jesuíticas de Paraguay, Chile, Bolivia y Lima. Falleció un 2 de enero de 1726. Su tumba no está localizada con precisión, aunque en el ingreso del cementerio de la estancia jesuítica de Santa Catalina hay una placa que dice: Domenico Zípoli, músico jesuita, murió aquí 1726. El portal de ingreso al cementerio, junto a la fachada del templo y el atrio, conforman un conjunto escenográfico de estilo barroco muy destacado. La fuente, ubicada frente a la iglesia, fue diseñada en 1952 con motivo de la filmación de la película El Camino del Gaucho. Su diseñador fue el arquitecto Edmundo Arias, y en sus orígenes estaba construida con cartón enyesado, es decir, solamente para la filmación. Tiempo después se decidió dejarla incorporada al paisaje y por ello se construyó con materiales definitivos. Hacia el norte del templo podemos encontrar también los terrenos de la antigua huerta. Allí se cultivaban frutas y hortalizas como por ejemplo guindos, nogales, higueras, naranjos, perales, duraznos, membrillos y vides. Con ellos se producían dulces, pero también se secaban las frutas para la elaboración de otras comidas como el charqui de zapallo y de durazno para carbonadas. La huerta poseía una extensión de 6 hectáreas y en sus fondos pasaba la acequia que permitía el riego. En los terrenos de la estancia también se cultivaban trigo y maíz, y los molinos permitían su molienda para la producción de harina. La producción textil tenía gran trascendencia, pero la actividad dominante era la cría de vacas, mulas y ovejas. Para todas estas actividades se contaba con la fuerza laboral de los esclavizados africanos, que sumaban alrededor de 500 personas. Estaban alojados en la ranchería, que si bien pertenecía al casco de la estancia, funcionalmente estaba separada de la misma. Originalmente la ranchería era una construcción muy precaria, realizada con piedras asentadas con barros, algunos pocos verdugones y cascotes de ladrillos. El portal de ingreso a este sector tiene una escala y una jerarquía muy destacadas, siendo la única conexión con el exterior. La puerta solo se cerraba desde afuera, y eso ocurría cuando terminaba la jornada. 55 habitaciones con aleros y fogones se apoyaban en el muro perimetral y definían una gran plaza donde se desplegaba la vida comunitaria y seguramente se practicaban las costumbres rituales de los esclavizados. Los techos eran de cañizo y existía también una casa de recogidas para mujeres adolescentes que se capacitaban en el uso de los telares y producían textiles. Los sacerdotes jesuitas no ingresaban a la ranchería excepto que fuera necesario asistir a algún enfermo. Cada mañana sonaba una campana que anunciaba la hora para ir al pretil de la iglesia a realizar las oraciones de la mañana, y luego se distribuían las tareas. Al atardecer se regresaba a la iglesia para realizar las oraciones, y posteriormente se daba la enseñanza de la doctrina, y con eso terminaba la jornada. A unos 300 metros del casco principal se encuentra una construcción realizada en ladrillo comúnmente conocida como el noviciado, que albergaba a los jóvenes en formación llegados desde Córdoba durante los veranos. Esta edificación se abre hacia el este y sigue la pendiente del terreno. La construcción se encuentra prácticamente intacta y se destacan sus galerías abovedadas. La estancia jesuítica de Santa Catalina fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1941 y en el 2000 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Más de 200 personas poseen derechos de propiedad sobre el casco y están organizados en un consorcio de propietarios con un administrador y un consejo de administración.
La iglesia, la residencia y el parque se mantienen con el aporte mensual de las expensas y con los ingresos del turismo. El templo y la estancia están consagrados a Santa Catalina de Alejandría. Y cada 25 de noviembre, luego del novenario, los pobladores de la comuna recorren en procesión los caminos próximos a la iglesia. Esperando que hayan disfrutado de este recorrido, me despido hasta la próxima.